Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del ajedrez de fútbol de Croacia, nuestro programa de actualidad para repasar básicamente lo acontecido en el último fin de semana de competición en la máxima categoría de fútbol croata, la Supersport HNL, donde, pues bien, los candidatos al título no fueron capaces de sumar de tres. El Rijeka pinchó en el campo del penúltimo clasificado, visita al dentista, al campo del Gorica, mientras que el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split se anularon mutuamente en una nueva edición del derbi eterno, en este caso disputado en el Maximer Stadion. Lo que sí que es verdad que se ajusta aún más es la lucha por la cuarta plaza, posición que quizá pueda llevar a Europa también esta temporada, ganando pues ya definitivamente un adepto más, el Istra, mientras que por abajo la derrota del Sivnic, unido a ese empate que decíamos del Gorica, hace que el conjunto de Iker Pozo pues siga alejándose de la permanencia. Lo repasamos todo ya en el ajedrez de fútbol Croacia. Pues bien, camaradas, lo primero que hay que hacer, como es costumbre, es repasar los resultados de esta última jornada de la Liga Croata y los vemos a continuación. El viernes esa victoria del Istra por 3-2 ante la Lokomotiva, lo que nosotros nos gusta llamar el derbi de fútbol Croacia, con nuestros dos equipos fetiches. Victoria del Istra para pues meterse de lleno en esa lucha por Europa. El sábado la visita del Rijeka al campo de Gorica se saldó con un 0-0. El mismo sábado, en el segundo turno, el Slavia Lupo asaltó el Opus Arena para asaltar provisionalmente la cuarta plaza, que luego la repetiría el Varadin ya el domingo. Un domingo que empezó con ese derbi eterno en el Maximer Stadium entre el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split, 2-2, mientras que el último turno, el último compromiso de esta fecha, acabó con esa victoria de 0-2 del Varadin en el campo del Sivnic. Nosotros lo que tenemos que hacer ya es pues repasar cada uno de estos 5 partidos, como siempre, por orden cronológico, empezando por el encuentro del viernes entre el Istra y la Lokomotiva. Pues bien, camaradas, este primer partido de esta nueva jornada, queríamos decir, empezó en el Aldo Drosina de Pula con lo que, como decíamos, llamamos nuestro derbi croata entre el Istra y la Lokomotiva, nuestros dos equipos fetiche en Croacia, que se enfrentaban, pues bien, en un duelo directo entre aspirantes a esa cuarta plaza, toda vez que pues ya se han alejado definitivamente del descenso. Victoria del Istra por 3-2 ante la Lokomotiva. Por cierto, un partido que se reedita en unas horas, es decir, si todo va bien, pues este ajedrez saldrá justo después que haya terminado el partido de Copa que se disputa este martes, precisamente en el mismo escenario, en el Aldo Drosina, entre Istra y Lokomotiva. Partido correspondiente a los cuartos de final del torneo, donde uno de los dos equipos pues accederá a las semifinales, optando al título donde pues han caído los dos últimos campeones, tanto el Hajduk como el Dinamo de Zagreb, con lo cual el Rijeka es el favorito y todos los demás pues buscan pues soñar con una plaza en la final y evidentemente levantar el título, algo que automáticamente les llevaría a Europa sin depender de esa cuarta posición, que por otro lado pues tiene pinta que si va a tener premio es porque el Rijeka va a levantar ese trofeo de Copa. Pero bueno, eso ya es aventurarnos demasiado. Volvemos al capítulo liguero con esa victoria de la Istra por 3-2 ante la Lokomotiva en un partido pues donde los de Gonzalo García repitieron sistema con ese 4-3-3 con algunas novedades. Por ejemplo, entró Bogdan en el eje de la zaga por Koski, que se quedó en el banquillo. Evidentemente también partido condicionado a esas rotaciones pensando en el partido de hoy martes. Entonces también entró Kalušić, en este caso en el centro del campo por el sancionado Radošević. Lo hizo bien, no ha tenido mucha participación por culpa de los problemas físicos Kalušić, que salió en la rueda de prensa previa al encuentro dando pistas de que podía ser titular, y la verdad que participó en la jugada del primer gol y nos gustó bastante su partido teniendo en cuenta de dónde viene, ¿no? Y en ataque, pues en esa rotación de 9 que Gonzalo García, o ese casting de 9 que está haciendo, pues Fusak esta vez fue titular por delante de Gagua y de Jaganchak, que salió después.
Y bueno, la verdad es que entiendo que en el banquillo de Istra, en el cuerpo técnico, pensarán que Fusak, por calidad, por experiencia, debe ser el 9 del equipo. Lo que pasa que es verdad que debe aún acabar de coger la forma y el ritmo competitivo. Es un buen jugador, tiene gol, pero de hecho marcó su primer gol con el Istra, pero pues aún no está al 100% respecto a su estado de forma, ¿no? Un Istra que, bueno, por lo general tuvo más posesión, aunque, bueno, por momentos le costó tener continuidad. Bueno, pues la Locomotiva es un equipo que presiona bien, que es intenso también y bueno, no facilita, ¿no?, que un equipo como el Istra pues pueda tener esa continuidad en el juego, ¿no? Pero bueno, se impuso en ese sentido también el conjunto de Gonzalo García, sobre todo al inicio del segundo tiempo le costó, ¿no?, donde ya con el marcador a favor debía dormir el partido, fue un poco más ida y vuelta, algo que evidentemente pues beneficiaba a la Locomotiva, que fue capaz de recortar distancias, aunque luego la parte positiva es que pues el Istra supo aguantar, ¿no?, diría que fue media hora con ese resultado a favor, con ese 3-2 y la verdad que aguantó bien los intentos de la Locomotiva, ¿no? Si algo hizo bien en el conjunto local fue superar la presión de la Locomotiva, como decíamos, un equipo que presiona, que es agresivo, que te incomoda. Pues el Istra en varias ocasiones fue capaz de saltar esa presión y a partir de ahí atacar, ¿no? Entonces, bueno, cierta regularidad en el equipo verde y amarillo, que es lo que se le pedía, y de la mano de Gonzalo pues lo está logrando. Esa es la realidad, ¿no? Sin balón pues se protegió bastante bien, con una línea de 4 prácticamente infranqueable atrás. Bogdan, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy atento a los duelos, a las anticipaciones, para no tener esa continuidad en el 11. La verdad que hizo buen partido. Yo creo que, como dijo Gonzalo García la previa del partido de Copa, se está demostrando que no tiene solo un 11 titular, sino que tiene varios jugadores de banquillo que pueden entrar y cumplir igual que los titulares, ¿no? Entonces esa es sin duda la mejor noticia para el Istra, ¿no? Y así se comprobó, por ejemplo, con el caso de Bogdan, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues al final también hay que tener en cuenta que los 2 goles que recibe son a balón parado, un penalti, y luego pues otra acción a balón parado donde, bueno, pues tiene fortuna la Locomotiva en este sentido, porque, bueno, pues hay un segundo rechace y Modrasija pues acaba rematando gol. Es verdad que, bueno, quitando el penalti, que bueno, era un penalti bastante claro, puedes vigilar más esa acción de córner, todo se ha dicho, que te la gana al final Modrasija, que tampoco es el más alto de la clase, ¿no?, el más alto que había sobre el terreno de juego, está en estado de gracia, huele el gol, pero bueno, el Istra es verdad que debe evitar esa acción. Más allá de eso, tampoco la Locomotiva generó demasiado peligro, e incluso en esa última media hora larga el Istra fue capaz de defender bien el resultado. Incluso tuvo alguna opción para el 4-2, un gol anulado también. Entonces, bueno, pues es muy positivo, evidentemente, el triunfo para los locales, que bueno, tuvieron que remontar en el gol de penalti de Modrasija en el 16. Lo hizo pues acto seguido. Esto fue clave también en el partido, que en el minuto 17 la siguiente jugada, sacar de centro, pues empatar a Fusak cogiendo un rechace dentro del área pequeña, pues ayudó muchísimo al Istra, y prácticamente no pasaron ni 10 minutos cuando Lonchar pues también marcó el 2-1 con asistencia de Mauric, que ha recuperado su mejor nivel. Esa es la realidad del centrocampista, en el cual hay muchas esperanzas depositadas para ser protagonista de un gran traspaso. Y antes del descanso, en una contra, Lisichka pues hace el 3-1, que parecía sentenciar el partido. Luego ya en el segundo tiempo llega ese gol de cabeza de Modrasija, que pues bueno, apretó las cosas, dio bastante emoción al partido, pero bueno, la realidad es que la Locomotiva, pues lo que decíamos, no fue capaz de inquietar en este caso al Istra, ¿no? Como mínimo para buscar ese empate. Entonces, bueno, la victoria del Istra, que le coloca en esa posición ya de privilegio, luchando por Europa, mientras que en el caso de la Locomotiva pues sigue ahí en esa pelea, en parte también porque el Osijek pues sigue pinchando, como luego veremos. Así que bueno, muy buen resultado para el Istra.
Por la Locomotiva, por su parte, Silvio Cabrasha sale con el 4-2-3-1 habitual, dio continuidad a Sigali en el eje de la zaga, que parece que ya se consolida como alternativa a la salida de Mersinich, y la novedad fue Brankovic, por el sancionado Kalisic en el lateral derecho. No había tenido bastante protagonismo, pese a que en la primera o la segunda vuelta sí lo había tenido, en esta tercera pues no estaba siendo así. Mira, por una circunstancia, por una baja, pues tuvo su oportunidad y bueno, tampoco fue de los que más desentonó, ¿no? Dentro de la derrota de la Locomotiva no estuvo mal Brankovic. Y bueno, pues luego Vukovic y Andrić se consolidan en el 11, que podemos decir que en el ataque de la Locomotiva pues ya es evidente que del centro del campo para adelante es evidente que Cabrasha está consolidando sus titulares. De hecho, prácticamente ahora ya superado el mercado de invierno también atrás, con esa entrada de Sigali en el lugar de Mersinich, luego en el centro del campo con Smakak y Fetai, que ahora hablaremos de él, y en ataque pues Gorichan por izquierda, Vukovic por derecha, Mudrasic a media punta y arriba a Andrić. Entonces, bueno, esto está claro que consolida el 11 la Locomotiva, y fruto de ello, como dijimos en el anterior programa, pues está logrando una línea de regularidad, más allá de que pueda tener pinchazos como el que tuvo este pasado viernes en el Aldo Drožina de Pula, ¿no? Entonces, bien, por rematar un poco el partido en clave Locomotiva, que bueno, pues en el segundo tiempo es verdad que tiró 9 veces, pero solo 3 a puerta, sin inquietar realmente a Mačkić, el portero del Istra. Pues estuvo bastante espeso respecto al balón, porque bueno, Fetai, que es el jugador que incluso la semana anterior habíamos elogiado, que era la brújula del equipo, pues la verdad es que parecía más centrado en disputas que en jugar. Vio además una tarjeta amarilla, se llevó un golpe, fue sustituido al descanso, entró Berbansic en su lugar, y la verdad que tampoco el jugador cedido por el Dinamo tampoco fue capaz de bueno, a través de la calma, pues hacer que la Locomotiva tuviera más balón, ¿no? Había mucha precipitación, también el Istra presiona muy bien, que hemos dicho que la Locomotiva es un equipo que te incomoda. El Istra también, sobre todo en casa, es un equipo que bueno, pues te presiona, te incomoda, te hace retroceder, y eso obligaba mucho al juego, no quizá directo, pero sí bueno, demasiado, no sé si decir vertical, pero bueno, que llevaba la precipitación, vaya, ¿no? Entonces, bueno, le duró un poco el balón a la Locomotiva, que tampoco pudo correr, que esa es su otra gran arma, ¿no? El poder correr, pues tampoco lo pudo hacer. Entonces, bueno, los de arriba no estuvieron inspirados, más allá de Mudrasic en esas 2 acciones a balón parado, y bueno, pues entonces es bastante difícil. Si no te aparecen ni Vukovic, ni Gorichan ni Andrić, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, sin balón decir que evidentemente no te pueden meter el 1-1 justo en la siguiente jugada después de que marques tú, y la verdad que no vigiló ni los centros laterales ni algunos marcajes, sobre todo en la jugada del segundo gol, y en el tercero pues es una contra que nadie repliega prácticamente, y que Lisička pues acaba definiendo una conducción prácticamente de medio del campo hacia la frontal del área, y donde el portero de la Locomotiva, Šubarić, pues pudo hacer bastante más. La verdad que nos dio la sensación en directo que pudo hacer bastante más. Un disparo es verdad que se ha ajustado al palo, pero la sensación que, siendo de tan lejos, frontal del área, un poquito más atrás, hubiera llegado el portero de la Locomotiva. No fue así, y ese 3-1 ya fue un peaje importante, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de cambios, el Istra, la verdad que Gonzalo García dio bastante refresquito, repartió minutos, entró Keller, que no jugó el último partido, Jaganchak también entró por Fusak, debutó Juric, este jugador que es bastante interesante. Vamos a ver cómo acaba de funcionar, vamos a ver si el partido de Copa de este martes tiene minutos. Entró por Lonchar, y Robertson volvió a tener minutos, mientras que Kadusic entró por Rosic. Robertson, que es un jugador que bueno, ya se le vio, nada más salir ya dotó algo de más de criterio al equipo, tiene más llegada al área, facilidad para pisar, bien, en fin, es un jugador que va a crecer muchísimo seguro en este Istra. Y en la Locomotiva entró Berbansic por Fetai, como decíamos, que estaba desquiciado y con amarilla. Luego entraron Deiser y Antolić por Kollinger y Smakak. En este caso, pues 2 jugadores que vuelven a tener minutos, que no están siendo importantes, pero que creo que Antolić pues demostró que bueno, pues puede ser también una opción, ¿eh? Cuando haya que sustituir a uno de los 2 mediocampistas, puede ser una opción el número 10, ¿no? Luego entró Susak por Andrić para dejar de jugar con una referencia, intentar que
pues el Istra, los centrales sobre todo, no estuvieran tan cómodos con esa marca, ¿no? que es evidente con Andrić, pero no le acabó de funcionar. Entonces, bueno, entró Busna por Vukovic, Susak pasó a la banda y Busna como referencia. La verdad que no le salió ni una cosa ni la otra, bueno, de Cabrasha. Pues bien, la derrota de la Locomotiva, la victoria del Istra en este caso, veremos qué sucede en el partido de Copa de este martes, y nosotros que nos vamos ya al primer partido del sábado. Es Gorica 0, Rijeka 0. Pues bien, empezamos con el conjunto local, el Gorica, que bueno, pues sabía que tenía una visita complicada, la del Rijeka. Evidentemente con la voluntad de sumar para intentar hacer bueno un traspiés del Sivnic ante el Varatin en la jornada del domingo, como así fue, y la verdad que ese puntito pues le permite sumar ya 6 respecto al descenso, a un Gorica que bueno, pues poco a poquito se va alejando de la zona peligrosa y que bueno, pues va sumando puntos contra rivales de entidad, como era ni más ni menos al Rijeka, el líder de la categoría. Jugando contra un equipo, pues eso, pues uno de los 4 grandes, Karevic, pese a jugar en casa, recuperó su sistema de 4-2-1, venía jugando con 4 jugadores atrás en las últimas 2 jornadas, pero bueno, teniendo el rival que tenía delante, pues recuperó su sistema más habitual, aquel que había también explotado en el Sivnic, con los 3 centrales fijos, esto es Krizmanic, Les y Bralic. En medio junto a Pajasiti, que se está consolidando en el 11 junto a los seguramente 2 jugadores más talentosos que tiene en esa zona, Halilovic y Elesi, y luego también en Doki, que es un jugador que también te enlaza muy bien y que además tiene gol, ¿no? Y arriba jugó Kuic por Erseč, que estaba sancionado, entonces pues bueno, que está también teniendo minutos desde su llegada en el mes de enero, ¿no? Volvió a tener minutos ya en el tramo final Persic, que debe ser clave, en cuanto esté al 100% en principio, quizá el siguiente compromiso pues pueda entrar ya directamente en el 11, seguramente por Pajasiti, que pasaría a ser una opción de recambio bastante interesante, pero bien, bueno, pues vamos a ver si Persic, que es el capitán del equipo, pues puede volver ya a la titularidad, algo que el Gorica seguro que agradece, ¿no? Entonces, bueno, en general defendió bastante bien el Gorica, porque al final el Rijeka no pudo disparar a puerta en ninguna ocasión. Eso ya te dice mucho del trabajo defensivo del Gorica, que fue impecable en ese sentido. También es verdad que se ayuda en este caso del estado del césped de su terreno de juego, que es bastante lamentable, esa es la realidad. Y bueno, pues lo está explotando, es evidente. Es verdad que quizá en algún momento le pueda perjudicar a la hora de generar juego, pero como ya hemos visto en casa, es un equipo que, sobre todo si juega contra equipos de arriba, pues no le importa jugar replegado, esperar su oportunidad, intentar salir a la contra, algún balón parado, y mientras tanto, si el rival está incómodo, ya sea por la presión, por el hecho de que su rival está jugando en pocos metros y porque pues ese estado del terreno de juego te impide circular bien el balón y tener pues mejores opciones de finalización en el área contraria, pues para Gorica perfecto para ir sumando puntos a la causa de la permanencia, ¿no? Entonces, bueno, acumuló muchos hombres por el centro. Cuando el Rijeka juega en campo contrario, pues también lo mismo, buscando mucho por el centro, obligando al Rijeka a jugar por bandas, sabiendo que delante pues no tenía un delantero que pudiera ser, bueno, una opción para el Rijeka para jugar a meter centros, como podría ser Dušečov, por ejemplo, ¿no? Jugó Toni Fruk como falso 9, seguramente no era el día para que Fruk, que lo viene haciendo bien, pero seguramente no era el día para que jugara en esa posición. Primero por cómo jugó el Gorica y segundo por el estado del terreno de juego, como insistimos, es que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, el Rijeka en ese sentido echó en falta a Cho para meter algún balón en el área que podría rematar de cabeza. Es verdad que tuvo algunas acciones a balón parado donde ya te suben las centrales, donde te sube Majstorovic, te sube Radeljic, Jankovic también, que va bien de cabeza, pero en lo general a la hora de elaborar el juego ahí se encontró esas 2 dificultades, ¿no? Entonces, bueno, el Gorica lo hizo bastante bien en ese sentido. Y bueno, pues los cambios, sobre todo a medida que iba pasando el partido con ese 0-0, pues potenciando un poco lo que había preparado Karevic, pues al final era puro refresquito, esa es la verdad, ¿no? Solo sorprendió lo de Slogar por Pajasiti, que bueno, al final también en un partido así te va a trabajar igual en el medio del campo que en una banda al final, y luego pues bueno, sí que hubo
refresquito con los cambios, ¿no? Se quedaron sin jugar Steam Borden, Stigle, Kurlika y Cholar. Sí que salieron al terreno de juego, pues lo que decíamos, Kaik por Endokit, Slogar por Paja City, Persic por Eletsi, Kresic por Sikosech y Majstorovic por Mikanovic, con lo cual pues al final todo era más o menos jugador hombre por hombre y a mantener el 0-0, intentando aprovechar alguna acción al contraataque que no acabó de surgir, ¿no? Y para el Rijeka lo que decíamos, pues muchos problemas. Mantuvo Dalovic ese 4-1-4-1, defensa consolidada en los últimos partidos. Es verdad que la baja de Skoric hace que Majstorovic y Radeljic pues hayan afianzado. Yo creo que va a ser difícil que les quite de ahí el veterano jugador del Osijek. Y luego pues Fruk volvió a jugar de falso 9 con la lesión de Dujechop. Pues volvió a jugar de falso 9, no lo está haciendo bien, pero insistimos, no era el mejor escenario ni el mejor rival para hacerlo, ¿no? Entonces esto llevó a Jankovic a jugar por la banda derecha, a Jowagra, que está muy bien también, por la banda izquierda, y Gojak, que es el que se está beneficiando de esos problemas físicos de Dujechop, pues ocupó esa vacante que deja Jankovic en el medio y que deja Toni Fruk también para jugar ahí y bueno, ir sumando minutos de calidad, que también es un jugador que debe ser importante en la lucha por los dos títulos, ¿no? Tanto por la Liga como por la Copa, por parte del Rijeka. Lo que decíamos, muchas dificultades para jugar su fútbol habitual, imposible jugar rápido, imposible ser vertical. El Rijeka seguramente es uno de los equipos más atractivos de ver, porque lo tiene bastante claro, va de cara a barraca y bueno, la verdad es que divierte, porque es un equipo que no especula lo más mínimo, ¿no? Y más o menos mantiene un nivel de regularidad de juego pues bastante alto. Entonces, bueno, no fue el día. La verdad que ya pasa ya tienes estos partidos a lo largo de la temporada y al final, pues oye, viendo que luego hubo un empate en el derbi eterno, ni tan mal el punto que suma el Rijeka, que le permite seguir puntuando, que esa es la clave, ¿no? Seguir teniendo esa regularidad también a nivel de puntos. Entonces, bueno, no disparó entre los tres palos. Es verdad que pues ahí hay que exigirle algo más al Rijeka, porque bueno, al final puedes empatar, puedes no hacer un buen partido, no estar cómodo, pero bueno, tienes jugadores de calidad para generar ocasiones de peligro, remates a puerta, y no fue así, ni un tiro entre los tres palos. Entonces, bueno, de hecho luego Dalovic tampoco hizo demasiados cambios, hizo 3, los 3 enfocados a intentar pues marcar un gol. Fueron 3 cambios ofensivos, se retiró Selag y entró Ménalo, esto a falta de un cuarto de hora. También entró Rokavina con Jowagra. Con esto, ¿qué hizo? Pues prescindió del pivote, jugó con 2 puntas y bueno, intentó sumar a alguien más al área, ¿no? Para mí entra tarde Dominic Dogan, que fue uno de los máximos goleadores, el máximo goleador del curso pasado en segunda. Entró en el 84 por Toni Fruk, entonces sí que el Rijeka ganó una referencia, un jugador al que buscar con centros laterales, pero fue tarde, esa es la realidad, ¿no? Al final lo sacas a 6 minutos del final, hubo 5 más de descuento, con lo cual fueron, pues eso, 11 minutos que tuvo el chico, pero evidentemente un jugador que pues no está jugando de titular, que no tiene minutos, intentar que te resuelva un partido así en 6 minutos es bastante complicado. Igual solo tendría que haber jugado un poco antes Dalovic, ¿no? Pero bueno, está claro que a las alturas que estamos de temporada ya confía en los jugadores en los que ha ido confiando pues prácticamente todo el curso, y los demás pues bueno, tendrán su oportunidad, pero oportunidad residual en este caso. Pues bien, el empate del líder, que sigue siendo pues eso, líder, y que ni tan mal ese puntito, como luego veremos con el empate entre el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split. Nos vamos al último turno del sábado con ese partidazo, uno de los partidazos de la jornada, sin duda, entre 2 candidatos a Europa, el Osijek y el Slaven Belupo. Pues bien, es uno de los partidos que hemos tenido que ver en diferido. Lo hemos podido disfrutar y analizar con más detenimiento, seguramente que la mayoría, y la verdad es que bueno, es un partido muy interesante donde el Slaven Belupo se impone por 1-2 en el Opus Arena, en un partido donde el Osijek no merece perder, de hecho es superior hasta el minuto 60 y pico, donde vienen algunos cambios que ahora hablaremos,
que no le acabaron de sentar nada bien. Copitelli salió con el 4-2-3-1, parece que va dejando atrás eso de jugar con 3 centrales y bueno, pues apuesta con una línea de 4. Quiso dar continuidad al sistema que le sirvió para ganar al Dinamo de Zagreb en Copa en 3 semanas. También es verdad que hay un peaje de cansancio que hay que tener en cuenta, pero bueno, al final jugabas en casa ante un rival directo, tenías que ganar porque llevabas 3 derrotas seguidas y la verdad que no acabó de salir. Entonces, bueno, Jelenic y Tuya repitieron en el eje de la zaga con Jurisic y Guedes en los laterales para tener pues ese recorrido, ya que por dentro los más que extremos interiores, Omerovic por izquierda y Pusic por derecha, son dos jugadores que tienden a irse más para adentro, entonces la idea era que Jurisic y Guedes, que son dos laterales con recorrido, pues aprovechasen ese espacio para correr arriba y abajo por unas autopistas, ¿no? Entonces, bueno, por delante dos jugadores con mucho trabajo, como decíamos, que tienden a irse para adentro, y ahí junto a Soldo, junto a Dantas y junto a Babbage, que está pues ya afianzado totalmente como pivote, pues ahí creó superioridad Losijek y por eso fue mejor en esos 60 y pico minutos que decíamos. Tuvo más balón, estuvo más intenso, tuvo más llegadas. Es verdad que el Slaven Belupo fue creciendo poco a poco, entró bastante mal al partido. Losijek, nada más empezar, tiene 2-3 ocasiones bastante claras que las saca Susak, que fue sin duda el gran jugador del partido, el portero del Slaven Belupo. Y bueno, pues iba reaccionando el Slaven con algún robo, con alguna transición rápida, pero demasiada precipitación al fin y al cabo, ¿no? Entonces el Osijek en ese sentido pues tenía más el balón, saltaba mejor a la presión, también superaba con facilidad la presión o el intento de presión, ¿no? Esa primera línea de Slaven Belupo. y bueno, jugó la verdad que bastante mejor el Osijek, pero luego veremos el porqué, ¿no? de su derrota, como mínimo lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, por dentro creando superioridad, recuperando el balón rápido, combinando, jugando con ritmo. Pusic y Dantas, que se entienden bastante bien, fueron claves para salir de esa presión cuando el Slaven Belupo se animaba a ir hacia arriba, porque son dos jugadores pero que tienen mucha calidad. Y Dantas, por ejemplo, es un jugador que aguanta muy bien el balón, que lo protege muy bien, mientras que Pusic pues tiene una capacidad para acelerar. Esa primera aceleración es clave para salir de la presión, además se orienta bastante bien y bueno, entre los dos la verdad que teniendo en cuenta que Babbage le sujeta defensivamente, que está ahí por si hay cualquier pérdida o para posicionarse mejor y dejar que los otros dos jugadores pues vayan hacia arriba, pues la verdad que hay Copitelli encontrar un ecosistema para que Dantas y Pusic, pues, o Soldo incluso también, que tiene mucho recorrido, que se acerca más al área, como segundo punta o moviéndose por esa zona de 3/4, pues la verdad que es bueno un hábitat donde poder disfrutar para los jugadores de más calidad en ese centro del campo del Osijek, ¿no? El segundo tiempo empezó bastante bien también, con la misma intensidad, el mismo ritmo, con llegadas al área contraria, pero bueno, se fue apagando poco a poco, pese a ir ya con esa ventaja, con ese gol de Pusic, que recogió un rechazo en la frontal y pudo batir a Susak. Fue la única manera de batir al portero del Slaven Belupo, que por lo de general hizo un partidazo con paradas de mérito y que sin duda sostuvieron al equipo para poder remontar, incluso luego para defender ese 1-2, ¿no? Sin balón, pues ejerció una presión alta en la salida de balón del rival para robar y obligar a jugar en largo, sabiendo que, bueno, es verdad que Slaven tiene una referencia arriba, pero bueno, la verdad que le costó mucho, sobre todo porque lo obligaba a precipitarse, es decir, no eran pasadas limpias, pasadas cómodas, y eso el Slaven Belupo lo notó para mal, ¿no? Defendió con una línea de 4-4-2, con Soldo metiéndose más atrás, es decir, pasó de ese 4-2-3-1 a un 4-4-2 para defender cuando el Slaven Belupo tiene el balón en campo propio, pero cuando ya le supera la primera línea, Soldo lo que hace es meterse más en medio, más con esa línea de los 4 centrocampistas para formar una línea de 5, y sobre todo estaba muy pendiente del Iber, no le permitió moverse mucho al jugador del
del Slaven Belupo, y ahí estuvo una de las claves del partido hasta el minuto 60 y pico. Insistimos, Jakubovic se quedaba descolgado para ver si pues bueno, podía recuperar el equipo y jugar rápido con él. Lo pudo hacer en algunas ocasiones, no estuvo mal del todo el delantero pese a no marcar, pero sobre todo su sack se lo impidió, ¿no? Y bueno, en los cambios del Slaven Belupo es donde pierde. Primero porque con la entrada de Jugovic y de Svijanovic por Pusic y Omerovic, es decir, cambia a los dos jugadores, a los dos interiores, por dos jugadores que bueno, pues también pueden trabajar bien, que son más defensivos, que no lo contrario, ahí ya pierde. ¿Por ququé? Porque pierde el balón. Poco a poco el Slaven Belupo lo va recuperando, además los cambios del Slaven le funcionan bastante bien y poco a poco se va adueñando del balón, va teniendo más llegadas al área y bueno, de hecho pues no le salió bien a Copitelli el hecho de querer protegerse y hacer crecer al rival. Los dos pierden balones importantes, Jugovic hace la falta del 1-1, bueno, la verdad que no le salió bien el tema Copitelli, es verdad lo que decíamos, hay que tener en cuenta que viene del partido de Copa, con lo cual había cansancio acumulado, porque además tuvieron que jugar ante el Dinamo de Zagreb en un partido donde la lluvia dejó el terreno de juego pues en un estado pues que costaba mucho jugar y eso evidentemente carga más las piernas, entonces bueno, podemos entender algunos cambios de Copitelli, pero es verdad que a la vez debemos decir que le impidieron ganar el partido, como mínimo mantener su ventaja. Todo lo contrario que el Slaven Belupo, que juega este miércoles su partido de Copa ante el Gorica. Un Slaven que salió con el sistema clásico, ahí Kovacevic pues no negocia nada, sistema clásico con entrada de eso sí de Kruselj en el lateral izquierdo por Bosec, que se quedó en el banquillo, un Kruselj que por cierto ha sido convocado para la selección sub-21 junto a Jagusic, convocatoria merecida y que habla muy bien del trabajo que está haciendo el Slaven con sus jugadores más jóvenes, ¿no? Krepulja entró en el medio del campo para adelantar a Kubelic y jugó con un solo punta, Nesterovski, acompañado en bandas por pues, habituales Gerzic y Dolcic. Dejó de lado el 4-4-2 del partido anterista. Es verdad que, insistimos, es el sistema clásico, este 4-2-3-1, pero en el partido anterior había jugado con un 4-4-2 para, bueno, hacer frente a un equipo, un Istra que sabemos que le gusta jugar. Kovacic lo sabía, que pensó que, bueno, pues podía ser más vertical incluso jugando de esa manera. Entonces, bueno, le salió a medias porque empató el partido, pero bueno, el caso es que en esta situación pues lo que había plantado no le salió, la verdad que el equipo no estaba compitiendo como se esperaba, es verdad que sí que, bueno, sí que compitió, lo que pasa que, bueno, no estuvo tan acertado con el balón, que eso es lo que queremos decir, ¿no? En su voluntad de recuperar y jugar rápido arriba, sobre todo por la banda izquierda, donde se juntaban bastante Gerkic, jugando a pie cambiado y Liver, pues no le acabó de salir, ni los dos crearon ventajas suficientes, ni cuando se recuperó el balón había esa paciencia para encontrar el pase adecuado, ¿no? Todo muy rápido, todo muy vertical, y en eso estuvo muy bien el Osijek, sobre todo Tuya estuvo muy bien defendiendo, que venía Tuya de hacer el central del Osijek, algunos fallos que le habían costado puntos a su equipo, pues hizo un buen partido, esa es la realidad, tapó a Nesterovski de forma espectacular, lo que pasa que bueno, pues luego ya la segunda parte fue algo diferente, ¿no? En balón lo que decíamos, salen con muchas prisas, no le acabó de salir la idea y al final pues al descanso Kovacic, que lo vio, que estaba siendo inferior, metió a Jakusic por Dolcic para jugar en la banda derecha y a Lepinjica por Krepulja en el centro del campo. Buscó pues más presencia en el medio sin perder amenaza ofensiva. Quiere decir esto, Lepinjica, es un jugador que ya juega por dentro, con lo cual ahí mantienes un hombre más. Lo que pasa es que con Jakusic sí que es verdad que ganas un jugador que, pese a ser ofensivo, pese a jugar en esa banda derecha, siempre tiende a irse para adentro y a intentar igualar la superioridad que tenía el Osijek con su plan. ¿Qué pasa? Que al final también el Slaven Belupo tenía jugadores de más calidad para tener el balón en esa zona, que no con el Osijek, con Jugovic y Svijanovic, y bueno, pues por ahí también se empezó a decantar el partido. Luego también es verdad que la entrada de Kamaikov por Liver le acaba de dar más criterio en el centro del campo. Solo ya estaba más cansado, no podía seguir la marca de ese centrocampista concreto, primero Liver y luego Kamaikov, que estuvo muy bien, le dio bastante con balón, bastante criterio, como decimos, y luego el cambio clave también es el de Suto por Kruselj, es decir, es un cambio ofensivo,
mete a un delantero y lo que hace es renunciar, pues podemos decir, a un extremo, porque el que se viene a jugar de lateral derecho en una posición bastante más familiar es Gergic, que además, pues bueno, los dos protagonizaron la jugada del gol. Es una falta de Jugovic, balón en corto, servido a la banda, la pone Gergic y remata Suto en el segundo palo. Ahí está el empate y poco después Jakusic mete un golazo espectacular, coge un rechace propio en la frontal del área, un poquito más atrás, y la engancha de volea de primeras para meterla a la escuadra. La repetición es espectacular, hace un efecto el balón espectacular e imposible para Malenic, el portero del Rijeka. Entonces, bueno, a grandes rasgos, la derrota del Osijek, la victoria de Slaven Belupo, pensamos se fundamenta sobre todo en esos cambios de Copitelli, retirando a dos jugones, Dantas y Pusic, y para dar entrada a los jugadores de trabajo, más defensivos, como Jugovic y Svijanovic. Entonces, bueno, ahí insistimos, creemos que no estuvo del todo acertado Copitelli, y bueno, luego pues lo que ya metió no le acabó de salir, ni Buksvich ni Justice Agua, que bueno, pues debutó, pero bueno, sin incidencia. Esa es la realidad. El joven jugador de 23 años, nigeriano, que llegó en el mercado de enero y que bueno, pues evidentemente entró en un contexto ya difícil, porque el Slaven Belupo sí que supo proteger su ventaja. Luego es verdad que corrige el cambio de posición de Gergic, porque entra Boras por Nestorowski, se queda Suto arriba y bueno, ya vuelve un poco más al plan inicial el Slaven, pero bueno, al fin y al cabo protegiendo bien ese resultado de 1-2 que le consolida como candidato a Europa. Y vamos ya al primer turno del domingo, porque teníamos un partido especial, un derbi caliente siempre, como es el derbi eterno entre el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split. Pues bien, el penúltimo derbi eterno de la temporada, visto que ya solo queda el de la cuarta vuelta y que los dos equipos pues tampoco se van a ver las caras en la Copa de Croacia, porque básicamente cayeron eliminados en los cuartos de final. Pues bien, había mucho en juego, un Dinamo de Zagreb que quería recortar distancias con el liderato, sabiendo que había perdido el Rijeka. Lo hizo de forma provisional con esas dos ventajas de Baturina y de Pierre Gabriel, pero el Hajduk Split tuvo la virtud en un partido donde pues no jugó, no hizo su mejor juego, pues de empatar en ambas ocasiones, con un gol en propia portería de Frančić primero y un gol de Krovinovic en prácticamente el descuento. Un resultado de 2-2 que evidentemente pues es más satisfactorio para el Hajduk Split, que sigue más cerca del liderato en este caso. En el Dinamo de Zagreb, esquema de 3-4-2-1, la verdad que bastante disfrazado, porque es lo que se anunció en televisión, también un poco lo que se pensaba por más o menos los jugadores que sacó Cannavaro, pero lo cierto es que luego pues jugó prácticamente con un 4-2-3-1, un 4-4-2, porque al final lo que pensamos que podía ser una defensa de 3 con Teofil Catherine, con Galesic y Ristovski, lo que pasó a ser fue una defensa de 4 con Ristovski como lateral derecho, Frančić como lateral izquierdo y Teofil Catherine y Galesic en el eje de la zaga. ¿Dónde entraba la ecuación Pierre Gabriel? Pues bien, como extremo derecho por delante de Ristovski, con una línea de 4 donde Hoxha hacía las veces de extremo izquierdo, Ademir Stojkovic se movía por dentro, Baturina en esa media punta que se mueve por todos lados con total libertad y Kanga como referencia. Sí que es verdad que en algunos momentos dio la sensación de que se pasaba a ese 3-4 o 3-5-1, pero fueron bastante puntual todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el invento de Cannavaro en ese sentido, que podemos decir que le salió, sí, porque el Dinamo de Zagreb fue bastante superior al Hajduk Split, como mínimo hasta la expulsión de Ristovski antes de llegar a la hora de juego. Sí, la verdad es que fue bastante superior. El equipo es verdad que venía necesitado de ganar ante su eterno rival, buscaban una reválida y creo que el Dinamo de Zagreb salió con la actitud correcta. Es que fue muy superior, ganó muchos duelos, anuló por completo el centro del campo del Hajduk Split, concedió poco atrás y arriba pues tuvo ocasiones para
coger una ventaja mínimo de 2 goles antes de que la empatara el Hajduk Split, ¿no? Marcó temprano además, con ese gol de Baturina, un buen centro desde la banda derecha, diría de Pierre Gabriel, la deja pasar, no sé si era Kanga o diría que era Kanga que la deja pasar y al final Baturina recibe y la mete en la escuadra, ¿no? La verdad que sí, le podemos decir que le salió el invento a Cannavaro. Nosotros al principio pensamos, vaya invento va a hacer, pero no. Luego viéndolo sobre el papel y como se había perfilado ese 4-4-1-1, pues la verdad que le ha salido bastante bien. El tema es que no acabo de matar antes de recibir la expulsión, ¿no? El empate es verdad que es un accidente, el gol de Franjic en propia portería es un centro de la banda izquierda de Sego, que Franjic en el intento de despejar se la mete dentro. Y eso es verdad que también sirvió para despertar al Hajduk, esa es la realidad. Hasta entonces el Hajduk no había aparecido en el partido, prácticamente pues eso, no se había presentado y pese a que el Ibáez al principio sí que tuvo una ocasión, podemos decir más o menos clara, que no fue a portería, pero bueno, era una buena situación, pues no hizo mucho más el Hajduk Split, que le estaba costando muchísimo. Sin balón el Dinamo estuvo bastante bien, muy intenso en la presión, ganando la mayoría de duelos, mostró hambre y ganas de esa reválida que decíamos antes, ¿no? Pero la expulsión de Ristovski lo empaña todo en la segunda parte, aunque fue capaz de defender bien esa ventaja que le dio el golazo de Pierre Gabriel en jugada individual. Todo al final se echa al traste con una nueva expulsión, la de Galesic ya en los últimos minutos, por bueno, una entrada temeraria sobre Lusic, el portero de Hajduk Split. De hecho se fue con una herida el portero visitante, tras rozarle con los tacos en la cara. Y bueno, en un primer instante se sacó amarilla, pero tras revisar en el VAR fue tarjeta roja bastante clara, y ya con 9 jugadores sí que el Dinamo de Zagreb perdió un poco, no la concentración, pero sí, pues bueno, al final tienes 2 jugadores menos, el Hajduk te ataca con todo prácticamente, y en un centro al área Krovinovic, que es verdad que no es el jugador que te debe hacer daño en ese aspecto, te anota el empate, ¿no? Con un remate de cabeza. Bueno, seguramente si las expulsiones el Dinamo hubiera podido competir para ganar el partido, como le pasó ante el Rijeka, y bueno, la verdad es que pues son jugadas que le están mermando, porque Ristovski, por ejemplo, que fue el primer expulsado, teniendo una amarilla, en la segunda va ahí una plancha fuerte, innecesaria, que se la puede ahorrar. No están acabando de decidir bien esas situaciones jugadores experimentados, porque esto te lo hace, pues yo que sé, Stojkovic o Cachavenda, pues bueno, se puede entender más, son jugadores más novatos en ese sentido, pero Ristovski, que es guardia pretoriana, que bueno, no sé, nos sorprendió bastante ese error de Ristovski, que a la larga pues le costó el partido al Dinamo de Zagreb, como mínimo la victoria, ¿no? Por parte del Hajduk Split, por lo que decíamos, bueno, es verdad que tenía bajas, las de Diallon, el lateral izquierdo, y la de Bamba en el extremo derecho, y eso hizo que fueran titulares Melniak en el lateral izquierdo y Sigur como extremo derecho, doblando lateral por delante de Hergovic, ¿no? Es verdad que seguramente había la voluntad de ganar un efectivo más por dentro, porque Sigur tiene la tendencia de irse para el medio, donde ha jugado muchísimo, y también destacar la segunda titularidad seguida de Pukstas, que parece que ya cuenta con el beneplácito de Gattuso, no sé si con su perdón, si esa es la palabra, pero segunda titularidad de un jugador con carácter, con calidad, y que se recupera la confianza, debe ser, bueno, pues clave en esa lucha por el título, ¿no? Luego Kalic jugó más de media punta en un partido más, bueno, de trabajo, seguramente buscaba eso, trabajo, sacrificio, y no tanta calidad o gol, podemos decirlo así, teniendo en cuenta el rival que tenía delante. Con balón estuvo bastante flojo todo el partido, realmente. La primera parte porque el Dinamo fue mejor, y en la segunda porque, pese a la expulsión de Ristovski y tener más el balón, es verdad, el Dinamo se la cedió, solo disparó una vez a portería y forzó un córner. Es decir, ya esto indica los problemas que tuvo de juego el Hajduk Split, que venía a hacer una muy buena actuación ante el Osijek en Copa. Pues nada, todo se fue al traste en ese sentido, Luego es verdad que sumó un puntito rico gracias a la expulsión de Galesic en el tramo final. Salió sin intensidad, como mínimo una intensidad que es lo que requiere el derbi, ¿no? Que al final es lo que se le puede pedir al Hajduk siempre, ¿no? Que sea intenso, que sea incómodo, que bueno, si no está acertado con el balón, a menos que el rival tampoco esté cómodo en ese sentido, y no logró una cosa ni la otra. Entonces, bueno, al final pudo aprovechar para ganar con
dos errores, podemos decir, del Dinamo de Zagreb, con ese gol en propia portería y ese error de marcaje con Krovinovic, insistimos, ya con 9 jugadores, ¿no? Entonces, bueno, a los cambios, Cannavaro tuvo, es verdad, en la primera parte que recurrir a Petar Sušić por Ademi, que se tuvo que retirar lesionado, con lo cual ganó más calidad, menos trabajo, pero más calidad, aún para tener más el balón, intentar ser más creativo en esa zona de centro del campo. Y en la segunda parte, ya con un jugador menos y habiendo cedido la posesión de balón por completo al Hajduk Split, se dedicó pues a reforzar un poco lo que estaba haciendo su equipo, que estaba defendiendo bien. Refresquito, Marco Roca entró por Baturina, Piazza lo hizo por Hoxha y Cachavenda por Stojkovic, ya con el 2-2. De hecho diría que fue antes. Sí, de hecho diría que el gol viene en el 91, el gol de Krovinovic. Pues en el 90 entró Kulenovic por Kanga, también con ese voluntad de refrescar un poco y de, por qué no, cazar un contraataque, ¿no? Por su parte, Gattuso en los cambios, pues entró Krovinovic por Pukstas, fue un movimiento ganador, porque al final es el que mete el gol del empate, buscando ya aprovechar esa superioridad numérica, entraron en Lakar por Sigur, jugador con más gol, con más jerarquía. También entró Durdov por Kalic, aquí sí que fue un momento clave también, porque al final es Durdov el que mete el centro a Krovinovic, con lo cual pues añadió una asistencia más a sus estadísticas, el canterano. Y luego pues bueno, entró Rusin por Sego y Steve Biuk entró por Melnya, con lo cual tuvo minutos Biuk, que en este caso jugó como más extremo carrilero izquierdo, porque no deshizo la defensa de 4 Gattuso, pero prácticamente, porque Biuk pues se quedó todo el carril izquierdo para él. Así que tuvo minutos también el jugador cedido por el Valladolid. Al final, pues bueno, reparto de puntos en un partido que decepciona bastante más al Dinamo de Zagreb, que sigue a 7 del liderato, mientras que el Hajduk, pues aparte de seguir a uno solo del Rijeka, pues le sigue sacando 6 puntitos a su eterno rival, que esto en el tramo de temporada en que estamos, pues ya es una distancia importante. Con el Dinamo nunca se le puede dar por muerto, esa es la realidad, pero bueno, ya a estas alturas, en otras circunstancias, el Dinamo ya había recortado distancias o había cazado el liderato. Pues bien, el empate en el derbi eterno en el Maximus Stadium para que nosotros nos vayamos al último partido de la jornada con ese Šibenic 0, Barcin 2. Pues bien, no hubo sorpresa en Subiešivac. El Šibenic colista estaba obligado a ganar porque el Gorica había puntuado ante el Rijeka, con lo cual se iba a 6 puntos, y una victoria pues le hubiera permitido ponerse a 3 puntitos de la salvación. Por delante tenía un Baracin que venía necesitado, que sus últimos resultados no habían sido buenos y que necesitaba por reencontrarse. Y ahora veremos cómo lo hizo, porque lo hizo de una forma bastante curiosa que nos sorprendió bastante. Pero bueno, vamos a empezar primero con el conjunto local, con el Šibenic, que bueno, de la mano del técnico Rajko Vidovic, pues salió con su sistema habitual, esos 3 centrales, 4 centrocampistas, un media punta y 2 jugadores en ataque. Y que Repozo volvió a ser titular, fue de los mejores, como siempre poniendo el punto de creatividad. En mi opinión falta que alguien le acompañe más, porque Bakic no es un jugador listo para esa tarea. Lacha es más jugador de ataque que creador también, jugando a esa media punta. En fin, que el Pozo está bastante solo en esa causa, ¿no? Entonces creo que le falta un complemento más con el que pueda entenderse y que también le pueda generar juego, que no toda la responsabilidad vaya siempre para el jugador de Fuengirola, ¿no? Pero bueno. Filipovic repetió en portería otra vez, dejando a Dakovic, que desde que tuvo esos 2 fallos en uno de los últimos partidos, pues ha sido suplente. Filipovic lo está haciendo bastante bien, la verdad que tuvo varias paradas de mérito que permitieron a su equipo estar vivo en el partido hasta el 86, que llega al 0-2 de Dumjak. Pero bueno, la verdad la sensación es que al Šibenic le sigue costando generar juego, le sigue costando generar ocasiones, y al final es verdad que tiene 2 buenos delanteros como Bocic y como Santini, sobre todo este último, pero si no les llevas balones de calidad a la zona de finalización dentro del área, básicamente es muy complicado que puedas sacar algo, porque todos los demás prácticamente no aportan nada respecto
asistencia o gol, ¿no? Entonces el Sevilla está mostrando ya sus carencias, bueno, confirmando las carencias que habíamos intuido en las 2 primeras vueltas, ¿no? Entonces al final no tiene ninguna ocasión clara, hasta que dispara 12 veces, pero a nivel de puerta pues solo van 2 balones a puerta. Genera demasiado poco, esa es la verdad. Entonces, bueno, para intentar cambiar un poco las cosas, entraron en el descanso Zuta por Durakovic y Kabelj por Bakic. Al final son jugadores hombre por hombre, Kabelj quizá pues con un poco más de calidad que Bakic. Zuta no deja de ser un lateral con más recorrido que Durakovic en ese sentido. Y luego ya a la media hora entró Kulisic por Bocic, jugador que bueno pues tiene más gol, tiene más presencia, puede ir bien también por arriba porque es un jugador bastante alto, pero bueno, no tuvo suficiente con esa media hora. Y Iván Roca también entró por Lacha, que aquí no acabo de arriesgar del todo. En ese sentido, Vidovic yendo por debajo en el marcador, al final mantuvo los 3 centrales. Roca entró por Bocic para jugar en esa media punta, pero al final es un centrocampista más, y es verdad que Kulisic entró por Bocic, pero no cambió demasiado. La verdad es que nota Vidovic una falta de alternativas, es decir, si el plan A no te sale bien, tampoco tienes plan B, y eso es un problema para un Sevilla que bueno, pues poco a poco se está distanciando de la permanencia, ¿no? Y delante tenía un Baratin que pues como decía, es que hace gracia pensar en esto, pero bueno, como decíamos, ¿no? Venía de bueno, pues encajar algunas derrotas en los últimos partidos, de no puntuar, y bueno, pues necesitaba volver a reencontrarse a sí mismo, ¿no? ¿Y qué hizo Šafarić? Que es un técnico que si algo le caracterizaba hasta la fecha era que su sistema, su 4-2-3-1 era inamovible prácticamente. Pues hacer un sistema espejo. Metió el mismo esquema que el Sivinic, 3 centrales, 4 centrocampistas, un media punta y 2 delanteros. Es decir, jugó con 3 centrales atrás y con 2 delanteros arriba, que era algo inaudito. ¿Qué ganó con esto Šafarić, el Baratin? Pues más seguridad defensiva, viendo que le estaba costando mantener una de sus fortalezas en la primera parte del curso, que era el equipo que menos goles había encajado, que bueno, que era muy difícil que perdiese un partido. Pues viendo que esto se había truncado un poco, decidió poner 3 centrales. Veremos si simplemente es para afrontar el partido ante el Sevilla o si es algo que llega para quedarse. En cualquier caso, también volvió a Selenik a la portería. El portero titular ya está recuperado al 100%. Eso siempre es una muy buena noticia. En esos 3 centrales se mantuvieron Skalisic, Stepsic, y en el medio jugó Mladenovski, que lo hemos visto jugar más de carrilero izquierdo en los últimos partidos. Lo hizo bien, la verdad. En los carriles jugaron Maglica y Borsic. Maglica, que fue fundamental porque marcó el 0-1 con un disparo desde la frontal del área. Doble pivote para Marina y Dumjak. También Dumjak pues, jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Baratin. En la media punta Podrugac, que bueno, es un jugador que nos sigue dejando bastante fríos, pero bueno, que quizá en esa posición de media punta le pueda ayudar al equipo. Y arriba pues coincidieron Antrumic y Dabro, es decir, un delantero 9 tanque que fija más como Dabro y un jugador más segundo punta, media punta, que pueda aprovechar esos espacios que le deje el compañero en ataque, ¿no? Antrumic de hecho tuvo una ocasión bastante clara para el 0-1, no la pudo materializar, pero bueno, vamos a ver si a partir de esto pues puede tener más minutos como titular, ¿no? Entonces, bueno, a Baratin le salió muy bien el plan porque defensivamente apenas sufrió. Es verdad que disparó menos que su rival, pero sí que lo hizo más veces a portería. 5 ocasiones, 2 de ellas acabaron en gol por las 2 del cuadro local. Es verdad que algo que también nos sorprendió es que con este sistema, ¿no?, donde buscó más protegerse que atacar, el Sivinic, que no es un equipo que destaque por tener grandes posesiones de balón, acabó con un tanto por ciento final de 68-32, y en la segunda parte esto fue de un 76% a un 24%, es decir, que el Baratin ya con el marcador a favor, oye, dijo, voy a priorizar que no me metan goles, sé que tengo delante un rival que le cuesta muchísimo, le cuesta horrores generar peligro, si estoy bien a balón parado es difícil que Santini me pueda hacer daño.
y la verdad que le salió muy bien a Safrich. No fue su partido más vistoso, pero al final lo que acaba contando es que son 3 puntos y que con estos 3 puntos es el cuarto clasificado. Así que poco más que reprocharle al técnico y a la vez director deportivo del Baracín. A nivel de cambios, al descanso entró Buc por Dabro, entonces sí que ahí ya dejó algo más como referencia a Antunovic, y Mate Puc pudo jugar más por esa zona de 3/4, y ya en el tramo final entró Mario Kuic, el exjugador del Hajduk Split y del Istra, que bueno, pues tuvo 10 minutitos y es un jugador que quizá pues pueda hacerse importante en lo que queda de curso. Barac entró por Ladenovski para ganar ahí, bueno, pues presencia en el eje de la zaga. Y Jaime Sierra, el español, tuvo también minutos, se retiró Antunovic, con lo cual pues Buc se quedó como referencia ofensiva, Sierra potenció el centro del campo, y en esa elite salió por Dunchak también un poco para ese refresquito, ¿no? Para ya acabar de matar el partido. Así como la victoria importante del Baradin, que le sitúa, como ahora veremos, cuarto en la clasificación. Vamos a ver, de hecho, ya la tabla después de haber repasado los 5 compromisos. Ahí está la clasificación. El líder el Rijeka, 46 puntos, solo 2 derrotas, con un balance de más 26, hablando muy bien de su capacidad goleadora y de su nivel defensivo. Solo 10 goles en contra en 24 partidos. Increíble lo del Rijeka de Dalovic, que pese a lo que creíamos, pues se está rehaciendo bastante bien de las salidas que ha tenido este mes de enero. Segundo, el Hajduk Split con 45, muy cerca de esa primera plaza, con 6 de ventaja respecto a un Dinamo de Zagreb, que es tercero con 39. Cuarto, el Baradin, 33. Cuidado, se acerca 6 del Dinamo de Zagreb. Bueno, tendrá que ser bastante más regular para intentar llegar al campeón. Quinto, el Slime Belupo con 32 puntos. Se coloca quinto el equipo de Kovacevic. Sexto, cae 2 posiciones el Osijek, 30 unidades para el cuadro de Kopiteli, que suma 4 derrotas seguidas en Liga. Séptimo, la Lokomotiva, 28 puntos, es verdad, a 5 de la cuarta posición, igual que el Istra. Noveno, Gorica con 24, y décimo el Sionic con 18, quedándose eso, a 6 puntitos de la permanencia. Y a la siguiente jornada pues tenemos partidos interesantes, esa es la realidad. El viernes empezará con un Rijeka-Sionis, donde el Rijeka es favorito, sobre todo jugando en casa, para intentar sumar 3 puntos bastante buenos y esperar que alguno, o Hajduk o Dinamo de Zagreb, pierdan en sus compromisos, que van a ser algo más difíciles. El sábado a las 3, Baracín Istra, partidazo, duelo directo por Europa. Si el Istra quiere llegar a esa cuarta plaza, excepto que lo pueda hacer vía Copa, debe ganar en el Bartex para acercarse a 3 puntitos del conjunto de Safaric. El sábado a las 5:30, Lokomotiva Osijek, otro partidazo, otro duelo directo por la lucha por Europa. La Lokomotiva en inercia positiva y el Osijek en caída libre, como mínimo en Liga, y sobre todo más a nivel de resultados que de sensaciones. Veremos si el equipo de Kopiteli es capaz de reaccionar, lo necesita, si no, no sé yo si Kopiteli seguirá siendo entrenador del Osijek. El domingo a las 3, Hajduk Split Gorica. A priori el equipo de Gattuso debería ser favorito, pero sabemos que es un tipo de partido que se le puede atragantar. Y a las 6:30, a las 5:30 se juega un partidazo entre el Slime Belupo y el Dinamo de Zagreb. Un Slime Belupo que ya sabe lo que es ganar al campeón en casa, y que bueno, pues sabe que también puede ser una jornada donde hay duelos directos en la lucha por Europa y donde puede sacar provecho. Así que bueno, pues veremos si el Dinamo de Zagreb es capaz de rehacerse en un campo complicado como es el del Slaven Belupo. Nosotros lo dejamos aquí, vamos a disfrutar del partido de Copa y hablaremos de él en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, donde lo vamos a seguir con fruición. Y nada, daros las gracias como siempre. Lo dicho, podéis suscribiros, vamos a ver si en poco tiempo llegamos ya a los 100 suscriptores en YouTube para estar al corriente de todo lo que vamos colgando. Y bueno, evidentemente también nos podéis seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @FutbolCroacia, en Instagram también FutbolCroacia, en Facebook FutbolCroacia, en T-Reals, en Blue Sky también estamos, en fin, en muchos sitios a la vez, pero sobre todo en Twitter y en Instagram, aparte de nuestra plataforma de YouTube. Gracias como siempre por hacernos confianza, por acompañarnos, por disfrutar con nosotros del fútbol croata. Y ya sabéis, cualquier comentario, cualquier duda, nos podéis escribir en los comentarios y nosotros estaremos encantados de resolverlas. Nos vemos la semana que viene en el siguiente capítulo del Ajedrez de Fútbol Croacia. Hasta entonces, que vaya muy bien.